Hechos. El caso crítico que nos ocupa es el accidente ocurrido en la plataforma Horizonte Profundo de BP que se hundió el 22 de abril del 2010, como resultado de una fuerte explosión que había tenido lugar 2 días antes, provocando el más importante vertido de petróleo en la historia del mar, lo que fue estimado en más de 700.000 toneladas de petróleo crudo, situación que se agravó por el uso de dispersantes en términos de su impacto ecológico a largo plazo. La plataforma petrolera Horizonte Profundo quedaba a 70 kilómetros del sureste de delta del río Mississippi, en el corazón del Golfo de México. 11 trabajadores perdieron sus vidas. A 900 millones de litros de petróleo que llegaron hasta el fondo del mar extendieron una mancha de petróleo del tamaño del estado de Connecticut a través de la superficie del Golfo. Se identificaron fallas en las actuaciones de ciertos proveedores claves en productos de la plataforma, concretamente el cemento entregado por Halliburton, un producto que aparentemente no cumplía con los requerimientos de calidad necesarios para ser usado en la plataforma petrolera. Pero esto, por supuesto, no exime de responsabilidades a la propia BP, que además aparentemente estaba al tanto de lo que efectivamente se entregaba por parte de Halliburton, que no era apropiado. En lo referido al actuado directamente por BP, existe la brecha entre el compromiso con la responsabilidad medioambiental y su lenta y vacilante reacción ante el desastre producido por el derrame de crudo en el Golfo de México. El 19 de mayo del 2010, el presidente de BP, en declaraciones a la cadena Sky News, intentó minimizar la magnitud del daño medioambiental que se había producido. Llevaremos a cabo un análisis medioambiental muy exhaustivo, pero por lo que sabemos hasta ahora, todo parece indicar que el impacto global medioambiental será muy reducido. Estas fueron las declaraciones que no fueron muy afortunadas si las contrastamos con el impacto ambiental que la crisis realmente ha tenido. Impactos. Catástrofe de proporciones épicas. Es el derrame de petróleo más grande de la historia de Estados Unidos. Después de 3 meses de verter petróleo en el Golfo de México, el pozo se cerró definitivamente. El derrame se detuvo, pero el impacto apenas comenzó. 30 días después de la explosión, los vientos y las corrientes que mueven nuestros océanos arrastraron hacia las salinas y costas de Luisiana, Mississippi, Texas, Alabama y Florida el crudo que estaba en mar abierto cubriendo más de 1.600 kilómetros de costa. El área del derrame de petróleo atravesó los rangos y los hábitats de más de 8.000 especies, incluyendo aves, peces, moluscos, crustáceos, tortugas y mamíferos marinos. El destino de los mamíferos marinos sigue siendo sombrío. Se ha registrado la mayor mortandad de delfines en la historia del Golfo. El número de delfines que aparecen muertos en las playas ha sido de 8 veces más a la media histórica en Luisiana y 4 y 5 veces mayor en Alabama, Mississippi, respectivamente. El vertido se produjo en una región en que la pesca, el turismo y la recreación son importantes y se han visto muy afectados. Una región que produce el 80% de las ostras de Estados Unidos, el 69% de los camarones y el 26% del cangrejo azul, de repente se encontró inundada por petróleo crudo. La pesca se cerró, el turismo y la recreación se detuvieron. New Orleans versus BP. La compañía petrolera British Petroleum cometió una negligencia grave en la explosión de la plataforma Horizonte Profundo en 2010 en el Golfo de México, que provocó el mayor vertido de petróleo de la historia del país, según decretó el juez federal de Luisiana. El juicio también incluyó a otras 2 compañías, Transocean, propietaria de la plataforma, y Halliburton, encargada de la cimentación del pozo petrolero. El juez las consideró también responsables del desastre ecológico, pero en menor medida. La proporción marcada por el juez Barbier fue de 67% de responsabilidad para BP, 30% para Transocean y el 3% para Halliburton. La situación causó la muerte de 11 trabajadores, se derramaron más de 4 millones de barriles de petróleo. La conducta de BP fue temeraria, escribió Barbier en sus conclusiones. Además, indicó que el gigante petrolero no prestó atención a las advertencias de la estabilidad del pozo y tomó decisiones guiado primeramente por el deseo de ahorrar tiempo y dinero en lugar de priorizar la seguridad. Bajo la ley norteamericana del agua limpia, la pena máxima por barril es de $1.100 en caso de negligencia sencilla y de $4.300 por barril en caso de negligencia grave. Principio de prevención en Colombia. La relación entre el hombre y la naturaleza ha avanzado a lo largo de la historia. Anteriormente la tierra era la que proveía los recursos y se vivía en plena armonía con ella. Ahora, el desarrollo económico ha generado un desequilibrio ambiental. Por una parte, la producción a gran escala ejercía presión sobre los recursos,
mientras que por otra, el consumidor consecuente con ella se acostumbró a suplir las necesidades inexistentes. Prevenir en el medio ambiente se define como evitar la contaminación desde el origen antes de que sea necesaria la minimización de sus efectos o la restauración de recursos afectados. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC 2317, el principio de prevención implica que los estados tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros estados o zonas por fuera de su límite jurisdiccional. Los elementos centrales constituyentes del principio de prevención son debida diligencia, riesgo cierto e inexistencia del daño. La prevención en Colombia en materia ambiental ha sido incluida como fundamento en la acción ambiental del Estado. En el artículo 8 de la Constitución Política se establece que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. El soporte normativo cubre de manera exhaustiva las normas que se han considerado pilares del derecho ambiental colombiano. Ley 23 de 1973. En el artículo 1 se decretaron como objetivos prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente. Decreto Ley 2811 de 1972. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos. Ley 9 de 1979, Código Sanitario Ambiental, dirigido a prevenir daños en la salud de las personas. En su articulado se establecen medidas relativas a prevenir riesgos de diversas actividades. Ley 99 de 1993. Se puede observar la referencia a la prevención en los principios de política ambiental en el artículo 1, en donde indica que el proceso de desarrollo económico se debe guiar de acuerdo con los principios de la Declaración de Río y se reconoce la necesidad de avanzar en la prevención a través de determinar competencias al Ministerio de Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales, además de establecer instrumentos como la licencia ambiental y el diagnóstico ambiental de alternativas. Ley 1333 de 2009, Procedimiento Sancionatorio Ambiental, señala en el artículo 4 que la sanción tiene un fin preventivo. Decreto 1076 de 2015. Se adelantan múltiples medidas de prevención en las disposiciones que reglamentan las licencias ambientales, en normas que guían la planificación ambiental, que ordenan el desarrollo de planes de gestión del riesgo y muchas actividades que deben ser manejadas a la luz del principio de prevención. Respecto de la importancia, conceptualización y rasgos principales del principio de prevención, tenemos en la sentencia C595 de 2010, C449 de 2015, la Corte Constitucional resaltó la preeminencia del modelo preventivo y la necesidad de evitar que el daño se llegue a producir. En la sentencia T733 de 2017, aduce que el Estado tiene la obligación de exigir las medidas necesarias para preservar el medio ambiente. En cuanto al soporte constitucional, la sentencia T652 de 2013 afirmó que en materia ambiental el principio de prevención es uno de los contenidos derivados de los artículos 8, 79 y 95 de la Constitución. En cuanto a la forma como se materializa el principio de prevención, se encuentran las sentencias C703 de 2010, T204 de 2014 y T733 de 2017. En cuanto a la aplicación del principio en derecho internacional, se explicó en las sentencias T080, C449 de 2015, T622 de 2016 y C644 del 2017. En cuanto a los fundamentos del principio del derecho internacional, las sentencias C449 y T080 de 2015, la T622 de 2016,
la T733 y C644 de 2017 resaltan la relevancia de la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992. El principio de prevención, uno de los pilares de la protección del medio ambiente.